La mañana amaneció con una luz pálida y serena, el tipo de luz que parece ralentizar el tiempo y obligar a la gente a recordar. En el pequeño pueblo, las tiendas abrían más tarde que en la ciudad, y las calles sonaban a pasos conocidos, el golpe de una tapa de alcantarilla, el murmullo de una radio lejana, el saludo de vecinos que se saben por nombre. Dolores, la suegra, tenía 72 años y un carácter templado como la porcelana, su risa, cuando aparecía, iluminaba cualquier cocina. Miguel, su yerno, tenía 48, manos de trabajador y paciencia que se había ganado con los años, era el tipo de hombre que sabía cuándo escuchar y cuándo ofrecer un brazo. Iban juntos al mercado, una salida cotidiana convertida en ritual, porque a Dolores le gustaba elegir las frutas mirando la luz, y a Miguel, en secreto, le gustaba acompañarla sin prisa. La mañana parecía de esas que prometen algo sencillo, pan caliente en la panadería, tomates que huelen a sol, la posibilidad de un trato amistoso con algún vendedor. Dolores se sentó en el asiento del pasajero con su bolso al lado y una bolsa reutilizable en el regazo. Miguel ajustó el espejo, puso la radio en una emisora con canciones antiguas y arrancó. El coche avanzó despacio por la avenida principal, donde los plátanos abrían sombra y los escaparates mostraban mantas y tazas. Se saludaron con la naturalidad de quien comparte historias, pequeñas confidencias sobre la vecina que ha hecho mermelada, la farmacia que cambió de dueño, el médico que recomienda caminar 50 minutos. Nadie esperaba que la mañana cambiara de rumbo. Al llegar a un semáforo, Miguel redujo la velocidad, y Dolores, como siempre, se inclinó hacia la ventana para mirar un puesto de flores. Fue en ese instante cuando una ráfaga de viento cerró la puerta del coche, con un golpe seco que resonó como un pequeño trueno. Un instante después, la sensación de un chiste del destino, el coche se bloqueó. Miguel intentó girar la llave, nada. Pulsó el mando, las luces parpadearon, el claxon respondió con un quejido, pero las puertas permanecieron cerradas. Dolores, sorprendida, soltó un ligero yay, y luego, con la calma que la edad le procuraba, preguntó, ¿qué pasa, Miguel? Miguel recorrió mentalmente las causas posibles. Debe ser la cerradura, dijo, y abrió la puerta del conductor, esperando poder abrirla de acompañante. La cerradura apenas gruñó. Miró las manillas interiores, las dos estaban inmóviles. La tela del asiento olía a lavanda y jabón, pequeño consuelo, pero la realidad era que estaban atrapados dentro de un vehículo que, por un mal funcionamiento mecánico, ahora era una jaula temporal. Llamaron al hijo de Dolores, por cortesía y por costumbre, no se preocupen, ya llego, les dijo él con voz tranquila, aunque le informaron que estaba lejos y que el rescate podría tardar. Llamaron a la aseguradora y a la asistencia en carretera. La voz al otro lado del teléfono explicó con amabilidad que en la zona tardarían entre 2 y 3 horas, había un accidente en la carretera principal, muchos vehículos necesitaban ayuda y la grúa más cercana estaba comprometida. 2 o 3 horas, repitió Miguel, la incredulidad abriéndose paso. Dolores aspiró y dejó escapar una risa corta, la que surge cuando no hay otra salida que el humor. El coche, con las ventanas cerradas y el sol ascendiendo, comenzó a calentar el interior. Miguel abrió su bolsa y sacó 2 botellas de agua, ofreció una a Dolores. Ella agradeció con un gesto serio, y por un momento ambos se miraron como extraños que comparten un destino pasajero, uno de esos instantes que pueden desprender capas de lo cotidiano. Tenemos tiempo para hablar, dijo Dolores. ¿De verdad crees eso?, respondió Miguel con una sonrisa que intentaba alejar la tensión. Decidieron no desesperar. Miguel sacó su teléfono y puso música suave. Dolores, que se aferraba a un gorro de lana en el que la costura tenía un pequeño hilo suelto, empezó a contar una anécdota de juventud, como una vez, cuando era joven, se quedó encerrada en una iglesia durante una tormenta y el cura improvisó un concierto con un acordeón.
Sus ojos brillaron y, por un momento, la atmósfera quedó teñida de una nostalgia reconfortante. Miguel, que había oído esa historia antes, sonrió igualmente. Las historias de Dolores eran como un baúl al que siempre se podía volver. La primera media hora pasó con más calma de la esperada. Intercambiaron recuerdos, las recetas que sobrevivieron a los años, la forma en que el vecindario se arreglaba para las festividades, los amigos que ya no vivían en la calle. Dolores, pausada, pidió que le leyera algo de un libro que llevaba en el bolso, una novela de viajes, y Miguel aceptó. Leyó en voz alta, ajustando la entonación, y la voz del narrador se mezcló con el zumbido lejano del tráfico. El coche ya no era solo un habitáculo sino una sala improvisada donde las palabras tejían compañía. Sin embargo, el tiempo es traicionero. El sol subía, y el calor comenzó a pesar. La radio, en algún momento, perdió la sintonía y quedó un murmullo. Miguel empezó a buscar soluciones prácticas, probar las cerraduras manualmente otra vez, mirar la guía del coche, ver si el bloqueo central tenía un botón que estuviera atascado. Descubrió que el problema no era eléctrico, la llave giraba, el bloqueo se activaba, pero la apertura interior no respondía. En el tablero, un testigo parpadeaba sin sentido, como si el vehículo, cansado, se negara a cooperar. La asistencia llamó para explicar la logística, el camión más cercano estaba a varios kilómetros y la prioridad debía ser el accidente. Tardaremos entre 2 y 3 horas, señor, repitió la operadora. Miguel sintió la frustración, pero se recompuso. Miró a Dolores, buscó en su mirada señales de miedo. Ella lo miró con la serenidad que da la experiencia. Tengamos paciencia, dijo ella con firmeza. Además, mira, podemos observar a la gente pasar. Es probable que veamos algo interesante. Y, en cierto sentido, tenían razón. El tiempo, parado para ellos, se convirtió en una lente que revelaba detalles que a diario pasan desapercibidos. Vieron a un repartidor torpe que dejó caer una caja de frutas y, con paciencia, las fue recogiendo. Vieron a una pareja de ancianos paseando un perro pequeño que tenía más energía que ellos. Algunos vecinos, al pasar, alzaron la mano en un saludo curioso, una empatía tácita. Un vendedor ambulante ofreció limones desde su puesto, Dolores se rió y le hizo señas con cortesía. La comunidad, invisible hasta entonces, se mostró en gestos pequeños. Mientras el reloj avanzaba despacio, la conversación se volvió más íntima. Dolores comenzó a hablar de su juventud con un detalle más profundo, del primer trabajo que tuvo, de cómo aprendió a bordar para pagar la renta, de los sueños que se posponían por responsabilidad. Miguel le escuchó en silencio, comprendiendo capas que antes no había conectado. Habló, a su vez, de su propia vida, de los momentos en los que la paternidad le enseñó a ser menos impulsivo, de las falsas certezas que se derrumban con una enfermedad o una pérdida. Hablaron de perdones, de pequeñas ofrendas de cariño que se guardan como monedas en un frasco. La historia tomó un matiz de confesión cuando Dolores, con voz temblorosa, contó un secreto: había guardado una carta de su esposo, fallecido años atrás, que nunca había tenido el valor de releer. La admitió con la vergüenza de quien sabe que los sentimientos no se pierden sino que se enrollan en el bolsillo. Miguel la animó a buscarla, e hicimos un pequeño ritual, buscar en su cartera, en el bolsillo del abrigo, entre los papeles. No apareció la carta, pero apareció una fotografía, Dolores y su esposo, jóvenes, en la playa, con sonrisas que el tiempo había vuelto suaves. La fotografía fue una llave emocional. Ambos se permitieron reír, recordar y llorar apenas un hilo. La unión de esos recuerdos suavizó la situación y transformó la espera. Había nostalgia, sí, pero también un humor ligero. Dolores bromeó sobre la idea de escribir un libro titulado Cómo sobrevivir a la puerta que no abre y Miguel fingió tomar notas con seriedad. Hubo silencio también, de esos que no incomodan sino que abrigan, por breves minutos.
Los dos escucharon el latido del propio cuerpo, marcando un ritmo que el mundo exterior parecía no percibir. El teléfono de la aseguradora volvió a sonar con la noticia de la demora. La voz agradeció la paciencia y repitió el estimado, 2 a 3 horas. Ahora la amenaza del calor se mezclaba con la certeza de la espera. Miguel miró el reloj y luego a Dolores, preocupado por la fatiga. Si te cansas, recuéstate, ofreció. Ella se acomodó en el asiento como podía, cerró los ojos y murmuró una canción de cuna que su madre le cantaba. La voz, tenue, llenó el coche con una melodía que parecía detener el tiempo por instantes. Justo cuando la situación parecía encontrar una especie de tregua emocional, apareció una figura en la acera, una mujer mayor con una canasta de pan. Se detuvo, miró el coche, y sin llamar, se acercó a la ventana de Dolores. A través del vidrio, sus manos gesticularon, ¿están bien? Dolores alzó la mano y, con voz clara, dijo, sí, gracias. Estamos esperando la asistencia. La mujer asintió, sacó de su canasta 2 panecillos envueltos y los ofreció en un gesto simple, como si la generosidad fuera un hábito del amanecer. Miguel intentó abrir la puerta para agradecer, pero ésta permaneció cerrada. Aún así, la mujer dejó los panecillos apoyados en la ventana del coche y se alejó con un saludo tímido. Ese gesto, pequeño, cotidiano, inclinó la balanza del ánimo. Dolores y Miguel compartieron los panecillos, masticando despacio como quien degusta algo sabroso y raro. Hablaron de la mujer del pan, de cómo en ese pueblo la gente se cuidaba sin preguntas y sin prisa. La espera, por tanto, dejó de ser castigo para transformarse en un descubrimiento, la observación atenta del mundo, la posibilidad de volver a aprender que los lazos se construyen con pequeñas acciones. Cuando la tarde comenzó a insinuarse en la esquina del horizonte, el teléfono volvió a sonar, la asistencia estaba a mitad de camino, decían. Porque la historia necesita su punto de giro, aquí la tensión subía apenas, la grúa podría llegar en menos de 1 hora, pero el tráfico se volvía imprevisible. Dolores, que ya había contado varias anécdotas, empezó a relatar una última, la vez que un vecino quedó atrapado en un ascensor y, en lugar de pánico, convirtió el encierro en una fiesta improvisada con música y galletas. Miguel rió, imaginando el cuadro, y mientras reían, se abrió una puerta inesperada, la sensación de que, incluso en un contratiempo, la vida puede regalar momentos que valen más que el destino del día. Y así, con la promesa de una ayuda próxima y el corazón más ligero que al inicio, se cerró la primera escena de su pequeña odisea. Pero la historia no había terminado, lo que parecía una espera sencilla comenzaba a transformarse en algo más profundo. Las horas venideras traerían nuevas revelaciones, y el lector, o espectador, si decidió quedarse, sabía que la tregua era apenas un preludio. La vida, como suelen demostrar las mañanas de pueblo, reservaba una última sorpresa que pondría a prueba la paciencia y mostraría, con la claridad del cristal, lo que realmente importa. El coche seguía allí, con sus 2 ocupantes, y la carretera seguía girando su rueda de tiempo. Afuera, el pueblo continuó con su ritmo, adentro, la historia apenas comenzaba. Un ligero crujido en la puerta, casi imperceptible, sugirió que algo cambiaría en breve. Miguel apretó la mano de Dolores con suavidad, como quien promete que estará allí hasta el final. Dolores le devolvió la mirada con complicidad, y susurró, saldremos de esta, hijo. Pero qué buena historia podremos contar después. El sol ya estaba alto cuando Miguel y Dolores seguían atrapados en el coche. La espera se hacía larga, pero entre risas y recuerdos intentaban mantener el ánimo. Dolores le propuso un juego, adivinar canciones antiguas. Miguel, con su voz ronca, tarareó un bolero que ella reconoció al instante. Por momentos se olvidaban del encierro, como si el tiempo se ablandara entre canciones y anécdotas. De pronto, una bicicleta se detuvo junto a ellos. Era Antonio, el mecánico del pueblo.
Había escuchado en la radio local que una suegra y su yerno estaban encerrados y, sin pensarlo, vino con su caja de herramientas. Revisó las puertas, el marco, la cerradura. Nada grave, dijo, pero habrá que tener paciencia. Miguel y Dolores sonrieron, agradecidos solo por ver una cara conocida. Mientras Antonio trabajaba, algunos vecinos se acercaron con curiosidad. Una mujer mayor les ofreció panecillos calientes. Dolores los aceptó con una sonrisa. La gente buena siempre aparece cuando uno menos lo espera. Aquello transformó la incomodidad en un momento casi entrañable. Durante la espera, Dolores habló de algo más profundo. Confesó a Miguel que guardaba una culpa desde hacía años. Una vez negó ayuda a una vecina necesitada y nunca se lo perdonó. Tal vez el coche se cerró para recordarme abrir otra puerta, dijo con voz suave. Miguel la escuchó en silencio, comprendiendo que el encierro estaba sirviendo para liberar más que metal. Antonio, tras varios intentos, logró abrir la puerta con un clic seco. El aire fresco entró como un regalo. Dolores salió despacio, respiró profundo y agradeció con emoción. Hoy no solo se abrió la puerta del coche, dijo, mirando a Miguel, también otra dentro de mí. Caminaron juntos hacia la plaza. Dolores quería comprar sobres y escribir una carta a aquella vecina, aunque no supiera si aún vivía. Miguel la acompañó sin decir nada, entendía que ese pequeño gesto cerraría el verdadero capítulo del día. Mientras caían unas gotas de lluvia, Dolores escribió su carta bajo el toldo de una cafetería. No era larga, pero estaba llena de verdad. Cuando terminó, sonrió tranquila. El coche ya funcionaba, pero el viaje importante había ocurrido ahí, entre palabras, recuerdos y una puerta que por fin se había abierto. La tarde caía con una calma dorada cuando Dolores y Miguel regresaron a casa. El coche, ya arreglado, parecía otro, silencioso, obediente, como si también comprendiera que aquel día había sido más que un simple contratiempo. Dolores sostenía su carta con cuidado, envuelta en un pañuelo, y en el aire se respiraba esa paz que llega después de una tormenta, pequeña pero reveladora. Al llegar, Miguel aparcó frente al jardín. El olor a tierra húmeda seguía en el aire. Dolores bajó despacio, apoyándose en su bastón, y miró el cielo. Cada día trae su enseñanza, dijo. Miguel, sonriendo, respondió, y hoy la puerta no se cerró por error, sino para que hiciéramos una pausa. Ambos rieron suavemente, con esa complicidad que solo tienen quienes han pasado juntos una prueba, por más sencilla que parezca. En el porche, Dolores encendió una lámpara de aceite y se sentó frente a su pequeña mesa de madera. Abrió la caja que mencionó durante el encierro. Allí estaban las cartas de su difunto esposo, una fotografía y un pañuelo antiguo. Sacó un sobre vacío y guardó la carta que había escrito esa tarde. No necesitaba enviarla, solo escribirla ya había sido suficiente. Hay palabras que no necesitan llegar, solo salir, murmuró. Miguel, mientras tanto, preparó té. Lo sirvió en 2 tazas, una con azúcar, la otra sin, tal como a ella le gustaba. Se sentó frente a Dolores y hablaron con serenidad de la familia, de los nietos, de las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Entre risas, recordaron el momento exacto en que el coche se bloqueó y cómo un problema tan simple había terminado uniéndolos más. Cuando el reloj marcó las 8, el cartero pasó por la calle. Dolores lo llamó y le entregó la carta. Por si acaso aún vive, dijo con una sonrisa tranquila. El cartero la tomó sin hacer preguntas, y el gesto cerró definitivamente la historia que había comenzado con una puerta atascada. Esa noche, mientras Miguel cerraba las ventanas y la casa se llenaba del olor del jazmín, Dolores se quedó mirando las luces del pueblo. Sintió gratitud. No por el rescate, sino por la lección silenciosa del día, que incluso los percances más absurdos pueden abrir las cerraduras del corazón. Antes de irse a dormir, dijo en voz baja,
casi como un rezo: gracias, vida, por recordarme que aún se puede cambiar, aunque solo sea un poco. Miguel, al escucharla desde la cocina, sonrió. Y mientras apagaba la luz, pensó que aquel día quedaría en su memoria no como el día del coche, sino como el día en que su suegra le enseñó, sin proponérselo, que siempre hay tiempo para reconciliarse con el pasado. El coche dormía en silencio bajo la lluvia fina. Y en la casa, dos almas descansaban sabiendo que, por fin, todas las puertas estaban abiertas.